Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de San Antonio Abad, conocido también como San Antonio de Egipto, padre de la tradición monástica. La primera lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 10 al 20. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantenga hasta el fin el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza. Así, lejos de volverse negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan lo prometido por Dios. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior por lo cual jurar, juró por sí mismo, diciendo: «Te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable». Por este motivo, Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos, y el juramento pone fin a toda discusión. También Dios, cuando quiso mostrar con plenitud a los herederos de la promesa lo irrevocable de su decisión, se comprometió con un juramento. Así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso, los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros, porque está anclada en el interior del santuario, ahí donde Jesús entró, precediéndonos, constituido como sacerdote, como Melquisedec. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 110 y el responsorio es: el Señor se acuerda siempre de su alianza. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignos de estudio. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente, acordándose siempre de su alianza. Él le da de comer al que lo teme. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. El Señor se acuerda siempre de su alianza. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces, los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió:
¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo de San Antonio Abad, o también como es conocido San Antonio de Egipto, memoria de quien celebramos este día. Lo que sabemos de San Antonio Abad lo sabemos por medio de San Atanasio, quien escribió su biografía. Según esta biografía, San Antonio Abad nació en el año 251 en Egipto. Después de que sus padres murieron, él heredó una gran fortuna, particularmente en propiedades. Y una vez estando en misa, escuchó el Evangelio de Mateo que le decía, y él, al escuchar estas palabras del Evangelio, las tomó como dirigidas personalmente a él. Y las palabras eran del capítulo 19, versículo 21, donde dice el evangelista Mateos: vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Pues, él tomó muy personal este mensaje del evangelio y vendió gran parte de su fortuna, particularmente las propiedades que tenía, y dejó solamente lo necesario para él y para su hermana. Después, en otra ocasión, escuchó otra vez el Evangelio donde le decían de que no te preocupes, que Dios, que estamos en las manos de Dios. Si Dios alimenta a los pájaros del cielo, ¿cómo Dios no se va a preocupar por ti? Pues ya escuchando esas palabras, San Antonio decidió deshacerse de lo último que tenía y después hizo arreglos para el cuidado de su hermana, que después ingresó también a una comunidad para mujeres. Y él tomó la vida de un ermitaño. Por casi 16 años vivió este tipo de vida en una tumba cerca de donde él nació. Y ahí él se dedicaba a trabajar, a la oración y a la meditación de la palabra de Dios y otros libros piadosos. Empezó a atraer la atención de personas, particularmente de otros jóvenes, que veían en él un estilo de vida humilde, un estilo de vida consagrado al servicio de Dios. Después salió de esa cueva o de esa tumba donde él vivía y se instaló en un antiguo castillo derrumbado en las montañas, y después él ahí vivió unos 20 años más, donde estableció los principios que hoy en día se sabe de la vida monástica. Construyó varias celdas independientes cada una para que ahí, en esas celdas, al estilo ermitaño, pues viviera un monje en cada celda. San Antonio muere a los 105 años de edad en el año 356, lo cual es algo impresionante para esos tiempos, cuando la vida de la mayoría de los hombres, digamos a los 50, ya era un anciano. Y imaginar que él llegó hasta la edad de 105 años y él era conocido por su afabilidad, por su sentido alegre, en todas circunstancias. A pesar de que vivía una vida muy restringida, muy limitada, se dice que comía solamente pan con sal y agua. Y sin embargo, lo que se sabe de él es que no padeció grandes enfermedades. El hecho de que vivió a la edad de 105 años es impresionante, ¿no? Pero la afabilidad, la alegría, era algo que lo definía y algo que la gente que lo conocía y que lo veía en un grupo fácilmente lo distinguía por su forma de ser, su forma alegre de recibir a otros, ¿no? Muy bien, pues le damos gracias a Dios por
a este hombre, San Antonio Abad, o San Antonio del desierto de Egipto, en memoria de quien celebramos este día porque es considerado como el padre de la tradición monástica. Muy bien, entremos ahora a las lecturas de hoy. Seguimos leyendo de la carta a los Hebreos. Dice la carta de hoy: hermanos, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Recordamos que esta carta es dirigida a una comunidad de judíos cristianos que estaban a punto de abandonar su fe, y esta carta es una exhortación para que no tiren la toalla, para que no regresen a lo previo, sino que se aferren en la fe y la esperanza a Jesucristo. Si deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantengan hasta el fin el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza. Y la esperanza cristiana es de que vivimos bajo la providencia de Dios, no de que todo va a salir bien, porque nuestra experiencia nos dice que por más fe que tengamos, no todo siempre sale bien. Ahí tenemos el caso de Jesucristo mismo, que a pesar de ser el Hijo de Dios, pues termina en la cruz, ¿no? Y Jesús mismo, justo antes de ser arrestado y condenado, pues le pide a Dios: si es Padre, si es posible, no permitas que yo beba de este cáliz. Y sin embargo, Dios permite que Él entre a su pasión, a su muerte, para que Dios lo resucitara después, llevando a cabo el triunfo sobre la muerte misma. Y es aquí donde está nuestra esperanza, puesto que Dios en Jesucristo ha vencido a la muerte misma. Entonces, ¿qué es lo que el mundo, qué es lo que la vida nos puede hacer? Y esto es la conclusión también de un San Pablo, que en la carta a los Romanos, que dice que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Y es el mismo principio, la misma idea que el autor de esta carta les está dando a esta comunidad de hebreos que está a punto de abandonar su fe, y que los incita para que se mantengan fieles y perseveren a pesar de las dificultades que tienen en entender y apreciar la pasión y muerte de Jesucristo como el Mesías, ¿no? Porque este era el obstáculo para ellos, el escándalo para ellos, como el Hijo de Dios, como el Mesías va a sufrir de esta manera y morir como un criminal, ¿no? Y es aquí donde el autor pues nos a los recipientes de esta carta les deja claro, ¿no?, cómo Jesús es la promesa de todo cuanto Dios a Abraham, a Moisés, a los profetas les había comunicado. Dice: así, lejos de volverse negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan lo prometido por Dios. Y aquí entra el tema de la fe y la esperanza, utilizando el ejemplo de Abraham, el Padre nuestro en la fe. Y es un ejemplo que también San Pablo utiliza. Muchas veces yo creo que Abraham se malentiende, particularmente cuando llegamos a la escena del sacrificio de Isaac, ¿no? Cómo Abraham puede ofrecer en sacrificio a su propio hijo. ¿Qué tipo de padre es este, ¿no? ¿Y qué tipo de Dios es quien le exige a un padre que le ofrezca a su propio hijo en sacrificio, ¿no? Pero la pregunta clave al por qué esa escena de Abraham se incluye en el Antiguo Testamento no es simplemente preguntar cómo es que Abraham se atreve a hacer esto, no cómo es que Dios se atreve a hacer esto, porque es la pregunta incorrecta a esa escena. La pregunta correcta es la siguiente: ¿por qué los autores del Antiguo Testamento incluyeron esa historia de Abraham? ¿Cuál fue el propósito de ellos? Y el propósito no es la imagen de un Dios sanguinario, no es la imagen de un padre como de Abraham que está dispuesto a sacrificar a su hijo, sino es el ejemplo de fe y confianza de la promesa de Dios a Abraham por encima de su hijo. Y este es el propósito, el por qué los autores de esa escena de Abraham y el sacrificio de Isaac incluyeron esta historia, para decirnos: la fe
de Abraham es un modelo para nosotros porque se confía plenamente en la promesa y el juramento que Dios le hizo a Abraham. El mismo Dios que le dio a su hijo, por medio de quien la promesa se iba a llevar a cabo. Pero aunque su hijo Isaac no existiera, igualmente Abraham estaba confiado en Dios. Por eso se incluye esta historia para enseñarnos la fe y la confianza de Abraham en Dios. Continúa la lectura de hoy. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior a lo cual jurar, juró por sí mismo, diciendo: te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable. Esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, y después esa promesa fue jurada por Dios en su propio nombre, porque no hay nada más alto, más grande que Dios mismo. Entonces solamente Dios puede jurar en su propio nombre. Nosotros, humanos, a veces utilizamos esta forma de jurar para poner fin a los argumentos, para poner fin a lo que uno está argumentando. Te juro por X, y siempre juramos por alguien más importante, más grande que nosotros. Pero también el Evangelio, Jesús dice: no juren por Dios, porque no somos propietarios de Dios, no somos dueños de Dios para ponerlo como algo que podemos controlar. El hecho está en esto, ¿no?, de que el juramento tiene que manifestar la promesa de que cuando uno jura, se compromete. Y aunque sea por alguien más alto que yo, o simplemente por mi propia palabra, ¿no? De que cuando uno hace una promesa y jura por esa promesa, entonces lo que está en juego es mi dignidad, mi integridad. Tristemente, hoy en día se ha perdido mucho del valor de la palabra de la persona, ¿no? De que la palabra prácticamente hoy en día no vale nada. Hoy en día nos rodeamos ya de procesos legales para protegernos, cuando ya la palabra o el hacer el trato de manos, ¿no?, pues ya no dice nada. Ahora necesitamos un abogado, necesitamos un testigo para que confirme lo que uno promete, lo que uno jura, ¿no? Pero aquí el autor de esta carta nos está enseñando cómo Dios, al jurar por su propio nombre, se compromete jurando de que la promesa que le hizo a Abraham se llevará a cabo, y es en esto donde Abraham pone su confianza y su esperanza. Por esto Abraham es nuestro padre en la fe, porque a pesar de que no sabía cómo ni cuándo Dios iba a llevar a cabo su promesa, él se confió, aun cuando él y su esposa Sara no podían tener hijos. Y aun después de que Dios les concedió ese hijo, Isaac, y que Dios le pide que se lo ofrezca en sacrificio, nuevamente esa escena nos manifiesta de que la fe y esperanza de Abraham está en Dios y no en lo que Dios le dio, el hijo Isaac, para que se cumpliera su promesa. Así que aun si Isaac no hubiera existido, la promesa y el juramento de Dios se hubiera llevado a cabo. Esta es la fe, esta es la esperanza de Abraham, y es la fe y la esperanza la cual esta comunidad de hebreos son llamados a cultivar. Y nosotros que leemos esta carta también somos llamados también a seguir el ejemplo de Abraham en la fe y esperanza, ¿no? No simplemente viviendo de los resultados, porque a veces nuestra fe quizás no nos va a proveer los resultados o los frutos de nuestra vida de fe, de nuestra esperanza o de nuestros sacrificios. Pero igualmente nos confiamos en Dios, ponemos nuestra fe en Dios y la esperanza en Dios, a pesar de que nosotros no vamos a ver los frutos o los resultados de todo esto. Pero la fe no está en los resultados. La fe no está en que uno vea cumplida lo que nuestra fe nos dice, sino en aquel que se ha comprometido a hacerse uno con nosotros y caminar con nosotros, en aquel que se las ha jugado
hasta el extremo, dando su propia vida para modelarnos el camino de la fiel esperanza en aquel que en amor nos ha creado, en amor nos sostiene y en amor nos llama. Nuestra fe está fundada en la promesa y en el juramento que Dios ha hecho a su creación, de caminar con nosotros para poder llegar a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. Este es el ejemplo que esta carta a los Hebreos nos da de Abraham. Continúa la lectura diciendo: así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, o sea, la promesa que Dios le dio a Abraham de hacerlo el padre de muchas naciones, y el juramento por su nombre de que lo que prometió se cumplirá, en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso, los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros porque está anclada en el interior del santuario, ahí donde Jesús entró precediéndonos, constituido como sacerdote, como Melquisedec. Ya mañana hablaremos más de este misterioso sacerdote eterno, Melquisedec. Porque Cristo ha resucitado, porque Cristo se confió, porque Cristo vivió en fe, confiado en la promesa de Dios y entregado completamente a la voluntad de Dios, Dios lo resucita y lo constituye sacerdote, sumo sacerdote eterno. Recordamos aquí la fiesta de el día de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba al templo de Jerusalén, la parte más sagrada, y donde una vez al año se abría el telón que separaba al pueblo del lugar sagrado de sagrados, donde se encontraba el arca. Y solamente una vez al año el sumo sacerdote partía el velo que separaba a Dios, o sea, la presencia de Dios en el arca, del resto de la creación. Esta es la imagen a la cual está apuntando estas últimas palabras de esta lectura. Jesucristo en la resurrección ha tirado abajo ese velo que separa a Dios de la creación. Y a causa de la resurrección, entonces ya Cristo ha penetrado ese lugar sagrado de Dios para ser nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros. Así que no solamente tenemos la promesa de Dios y el juramento de Dios, sino que ahora en Jesucristo tenemos a un intercesor, a un sumo sacerdote que ha penetrado el telón que separaba a Dios de su creación. El telón que separaba a Dios de nosotros. Y por eso aquí este autor de esta carta les presenta a sus destinatarios esta imagen de Cristo como el sumo sacerdote, un lenguaje que para ellos era familiar. Y por eso les está ayudando para que puedan mantenerse fiel, porque se encuentran en un punto en que están vacilando si continúan creyendo y aceptando y viviendo en la fe y la esperanza, o si regresan a lo previo. Quizás tú también que escuchas esta reflexión has tenido esa experiencia, ¿no? de alguna experiencia que te empuje y te lleva a los límites de la fe y la esperanza, en el cual tú puedas pensar, ¿valdrá la pena? ¿No? Pues esta palabra que hoy se nos dirige a nosotros, pues nos invita a reflexionar. ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos por Dios? ¿A quién tenemos por intercesor? ¿A quién tenemos por nuestro sumo sacerdote que ha penetrado el velo que separa a Dios de su creación? O sea, el velo que separaba a Dios de sus hijos e hijas, y que ahora Él, Cristo, es nuestro sacerdote, es nuestro intercesor, es nuestro puente que nos da acceso al Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos. Y tenemos aquí otro encuentro de Jesús con los fariseos. Jesús parece que va entrando a una población y van cruzando
un cultivo quizás de trigo, y parece que los discípulos tienen hambre. Y mientras van cruzando este cultivo de trigo, van arrancando algunas de las espigas y comiendo el trigo. Y los ven unos fariseos y acusan a sus discípulos del por qué están haciendo algo que en el sábado está prohibido, o sea, el trabajo. O sea, ¿qué es lo que los fariseos están criticando de los discípulos de Jesús? ¿De que están robando el trigo o de que están haciendo otro tipo de trabajo, otro tipo de actividad que no es sancionado por el sábado, por las prescripciones del sábado? La ley judía, la ley mosaica, daba permiso a una persona con hambre de poder entrar a cualquier cultivo y poder tomar lo necesario para sosegar el hambre. Y esto, la ley mosaica, lo permitía. Así que no es el hecho de que están comiendo el trigo porque tienen hambre, sino porque esa acción de arrancar el trigo lo interpretaban como el cosechar. Y esto es lo que los fariseos están criticando, de que están haciendo esa acción de cosechar cuando van cruzando por el campo y después consumir el trigo. Así que es el acto de cosechar la espiga, que lo que están criticando como algo que está contrario a las prescripciones de guardar el sábado. Jesús le responde: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios. En tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Esta cena que Jesús utiliza hace referencia a los panes que se ofrecían en el templo, en los diferentes templos que estaban establecidos a Dios, y que después de que se ofrecían esos panes, pues se tomaban y se hacían a un lado para poner nuevos panes que la gente ofrecía. Los panes que quitaban del altar y los ponían aparte. Entonces, como estaban consagrados, solamente podían ser consumidos por los sacerdotes que atendían el templo. Esos son los panes que David y sus compañeros consumieron, no los que estaban en el altar. Pero la tradición decía que solamente los sacerdotes, aquellos consagrados al servicio de Dios, podían consumir esos panes que habían sido tomados del altar y ahora estaban separados para ser consumidos por el sacerdote. Y ahora viene aquí el tema crucial. Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Y aquí vienen las palabras claves de este evangelio. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Repito esto porque es importante. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Para los judíos, particularmente los fariseos del tiempo de Jesús, la ley mosaica se había convertido en un absoluto, que significa de que el hombre ahora estaba sujeto, prácticamente esclavizado a la ley. Entonces, cumplir la ley era lo supremo, no el bien del ser humano. Y lo que Jesús pelea, lo que Jesús argumenta es de que están malinterpretando el fin de la ley. La ley está ahí para servir al hombre y así acercarse a Dios, no para que el hombre sirviera la ley o se esclavizara a la ley. Y este es un tema que aún hoy en día tenemos. Por ejemplo, a veces en la confesión viene gente y nos viene a confesar: Padre, confieso de que no pude venir a misa el domingo, y yo les pregunto: bueno, ¿y por qué no pudo venir el domingo? Porque estuve enferma, o porque tuve que ir al doctor, o porque tuve que ir al hospital a acompañar a un ser querido mío, ¿no? Yo escucho eso y les digo: ¿usted cree que Dios la va a condenar? ¿O que Dios
no entienda esa urgencia, esa necesidad suya? Sí, me dicen. Yo creo que Dios comprende. Entonces, ¿por qué lo confiesa como un pecado? Un ejemplo que aún en la Iglesia Católica hoy a veces también tenemos esta idea errónea de que las normas, las exigencias, los mandamientos es lo supremo. Y no, lo supremo es el bienestar, es la alegría, es el gozo de la persona. Puesto que la persona que viva en la plenitud de la vida es el deseo y gozo de Dios. Y cuando hacemos de la ley, cuando hacemos de los mandamientos, cuando hacemos de las prescripciones y normas, lo supremo, pues nos olvidamos de que todo esto fue creado para servir al ser humano, a los hijos e hijas de Dios, para conducirnos a Dios y no para esclavizarnos. A veces hacemos de la religión como una chaqueta que después le ponemos a la gente y los aprisiona. Les impide vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios. La religión está ahí para ayudarnos a llegar a entrar a la plenitud de la vida, para vivir en la intimidad y confianza con Dios. Y no simplemente para ponernos más obstáculos, para ponernos más exigencias que a últimas viene frustrando nuestra posibilidad de tener ese encuentro con Dios. A veces dentro de la iglesia también, pues le damos a la gente los mandamientos, las exigencias, la rigidez de nuestra fe. Pero nos olvidamos de crear la posibilidad y el ambiente para que se pueda llevar ese encuentro con Dios, de donde nace la fidelidad, la entrega y aún la sumisión. La sumisión a Dios no nace de un mandamiento, la sumisión a Dios no nace de una exigencia, nace de un encuentro con Dios que despierta en nosotros el deseo de corresponderle, no por obligación, sino por gratitud, cuando uno se da cuenta de que a pesar de uno mismo, soy amado, soy aceptado, soy querido por Dios. Y esta es la experiencia que después hace posible en mí el deseo de corresponderle en obediencia, en fidelidad y aún en sumisión hasta donde Dios me llame. Continuaremos esta reflexión mañana porque este tema continuará en el Evangelio de mañana. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.